Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar entonces puntualmente en la mañana de hoy. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por la participación en este conversatorio de octubre 2025 y especialmente a los panelistas que han accedido a tener este rato para poder conversar sobre una temática que entendemos que es muy interesante y muy vigente en estos tiempos. Mi nombre es Fernando Pasarelli, yo lidero la iniciativa que se llama TSO Consultores desde hace un tiempo a esta parte. Somos un grupo de profesionales que nos dedicamos a acompañar a grandes empresas y a proveedores, contratistas, distribuidores. Nuestro foco de trabajo, si bien tiene que ver con la sostenibilidad, está enmarcado en el tema de la cadena de valor, la cadena de suministro particularmente. Trabajamos muy especializadamente en ese ámbito. Y bueno, y acompañamos a las empresas en ese proceso de integrar el enfoque de sostenibilidad como un enfoque integral de negocios y específicamente en el ámbito, o más especializadamente en el ámbito de las cadenas de suministro, que como todos sabemos es un verdadero desafío hoy para toda empresa y está cada vez más relevante dentro de la agenda empresarial. Nosotros venimos haciendo ya este año el conversatorio, hemos decidido proponer la temática de sostenibilidad en cadena de suministros específicamente, y cada mes elegimos un tema que hacemos una bajada, vamos a decir así, en temas más específicos. Hemos tratado varios temas ya, temas ambientales, temas vinculados con el compliance, vinculados con la diversidad, con la inclusión, siempre con el enfoque de la cadena de suministros. Y hoy nos toca el tema de reportes, que es un tema verdaderamente apasionante. Y bueno, agradecer nuevamente a los ponentes su amabilidad y su gentileza de estar aquí y su generosidad para charlar en esta mañana. Así que anticipo que es un ámbito coloquial, no vamos a hacer grandes presentaciones académicas. Y bueno, desde que existe LinkedIn, creo que cada uno, si quiere saber un poco más de la vida de los ponentes o de otros colegas que puedan estar en la red, es bastante sencillo hacerlo. Así que nos vamos a ahorrar toda esa presentación, pero sí vamos a continuación a dar un espacio para que cada uno de los panelistas, de los ponentes que hoy participan, tengan una breve digamos, oportunidad de decir quiénes son y qué hacen, como para también socializar brevemente antes de ir al intercambio, que es un poco la dinámica que vamos a desarrollar en este conversatorio, así como en otros que hemos estado trabajando. Antes de eso, decirles que, bueno, siempre hay agradecimientos porque, bueno, la gente de Aquiles sponsorea básicamente este conversatorio, y tenemos también aliados en el ámbito de la comunicación, que son esos que ustedes pueden ver allí. En el caso de Aquiles, Aquiles yo no sé si todos conocen, pero es una empresa de origen británico que trabaja hace muchos años en implementando plataformas que permiten gestionar cadenas de suministros eh, en tiempo real, ¿no? Esta idea de que las empresas puedan tener todos los datos necesarios de sus proveedores, de sus contratistas, cargados en un programa que les permite de alguna manera después generar paneles de control, identificar riesgos, debida diligencia, bueno, todo ese gran tema que nos ocupa y nos apasiona tanto también. Ellos brindan un servicio a través de la tecnología que permite a las empresas llevar adelante su gestión de una manera un poco más eficiente. Así que ellos están muy comprometidos con todo esto. Y bueno, los medios de comunicación, los que ven allí, dos de tipo local, vamos a decir, Sustenmic y Comunicarse, y Sustentia, que es un medio, más que un medio de comunicación, es una consultora colega que reside en España. A nosotros nos sirve mucho tener ese tipo de vínculos, porque todos ustedes saben que está muy activa la agenda en otras partes del mundo relacionadas con las cadenas de suministros,
y esa relación, ese vínculo siempre nos hace bien. Y dicho sea de paso, también la convocatoria a otros colegas de otros países, como Daniela, como John, tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de complementarnos y de escuchar un poco también y aprender también de ellos, de cómo están viviendo estos procesos, ¿no? Que en cada uno de los países a veces tienen núcleos en común, pero muchas veces cosas diferenciadas. El otro día, a propósito, escuchaba un reporte de KPMG en Chile que se dio y me llamó un poco la atención que lo que se decía allí era que después de un relevamiento que se había hecho, habían notado un descenso importante en el uso de la herramienta del Global Reporting Initiative, del GRI, y que se estaba usando mucho más reportes integrados. La verdad que fue una sorpresa porque yo pensaba que el GRI estaba en franco, digamos, desarrollo, pero bueno, los países también viven esto de una manera particular, ¿no? Entonces siempre está bueno poder complementarnos, aprender unos de otros y escuchar un poco también a otros colegas. También tenemos a Martín Ramírez, que trabaja en Deseo Consultores con nosotros, que hoy nos va a contar también un poco una iniciativa que estamos comenzando a hacer, así que creo que eso va a ser interesante también poder compartirlo. Antes de ir ya al intercambio, como habíamos dicho, es momento de abrir un poquito los micrófonos de los panelistas y que Lorena, Martín, Daniela y John nos cuenten de alguna manera, brevemente, ¿no? Quiénes son y qué hacen. Seguro que podrían hablar todo el conversatorio, porque bueno, generalmente son personas que viven esto de manera profesional, pero también vocacional, como muchos de nosotros, y bueno, cuando nos ponemos a contar lo que hacemos es como que le ponemos también mucha pasión y podríamos estar un tiempo largo. Pero bueno, Lorena, ¿querés comenzar? Ahí está, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Bárbara. Bueno, buenos días a todos, gracias por hacerse este ratito porque ya estamos promediando noviembre y bueno, viste, siempre fin de año es una época en donde estamos, digamos, con muchas actividades, así que seguramente este es un espacio que todos nos vamos a llevar algo muy, muy productivo. Bueno, como saben, yo pertenezco a una empresa que se llama Tango Energy, es una empresa que se encuentra presente en 3 provincias en Argentina, Mendoza, Río Negro y Neuquén, y que se dedica principalmente al negocio de la energía, la exploración de petróleo y gas. Es una empresa que tiene muchos años de desarrollo de responsabilidad social, inversión social y ahora sostenibilidad, y que trabaja muy seriamente en todos estos temas. Yo vengo de la industria, hace más de 25 años que trabajo en la industria, arranqué desde muy chiquita en Pérez Compán, fui creciendo, siempre en temas de comunicación, de sostenibilidad, cuando en aquella época se hablaba quizá más de responsabilidad social y no tanto de sostenibilidad. De formación soy licenciada en Relaciones Públicas, tengo un posgrado en Comunicación Institucional, tengo una diplomatura en Diversidad, Inclusión y Pertenencia y otra dirección ejecutiva en temas de sostenibilidad y RC. Así que bueno, abierta a este espacio y muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación, Fernando y equipo. Gracias, Lorena. Daniela, si querés continuar. Buenos días a todos, les saludo desde Chile. Soy Daniela Viniqui, soy uruguaya, vivo hace veintitantos años en Chile y trabajo en temas de sostenibilidad casi desde que llegué a Chile. Mi foco, trabajaba en PwC Chile y ahora trabajo en una consultora que se llama Strategy, que fundamos hace 8 años. Y mi foco siempre ha sido el llevar a las empresas hacia una gestión más sostenible, tanto cuando trabajaba en Price como en esta consultora que formamos. Entonces, la verdad es que desde la transparencia, desde la gestión, desde el relacionamiento con los grupos de interés, ha sido eso como un poco el estribillo que nos ha ido conduciendo en estos años. Dedico gran parte de mi horario laboral y no laboral a la docencia en temas de sostenibilidad. Soy training partner de GRI, esta metodología, este estándar que mencionabas, Fernando, que ahí te voy a contar qué pasó con ese informe que dijiste. Y
Y bueno, eso, nada, muchísimas gracias, muy agradecida y siempre disponible para conversar, para compartir, para intercambiar ideas. Qué bueno, Daniela. Bueno, buenísimo. Nos vas a dar el lado B de ese informe, que a veces pasan esas cosas, ¿no? Que ahí Claro, suceden. hay una lectura que quizá no quedó tan evidente en esa presentación, pero es que es Ahí, un grupo selecto lo que claro. se evalúa ahí. Son las memorias abiertas, casi Mm, todas son empresas abiertas en bolsa las que claro, evaluaron. Entonces, te faltó todo el otro pedazo de las empresas claro. que... Claro, buenísimo, buenísimo. Sí, a veces ese tipo de recorte genera un sesgo, ¿no? Que termina dando una conclusión que sí, me llamó mucho la atención, porque obviamente nosotros apoyamos mucho GRI y nos apoyamos mucho en GRI, entonces, bueno, pero bueno, a veces son esas. Así que viene bien aclararlo también y está bueno. Bueno, Martín, adelante, ahí te veo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por estar acá y compartir este espacio. Soy Martín, como bien dice Fer. Nos conocemos con Fer desde hace bastante tiempo. Yo trabajaba en el área de, no me acuerdo si en ese momento era RC, como dice Lorena, hace bastante tiempo en el ámbito corporativo. Este, mm, Así que bueno, hoy estamos, él estaba también en otro, en otro, no estaba en esta consultora, sino que estaba en otro rol. Así que juntos hemos hecho algunos proyectos juntos. En el ámbito de cadena de suministro y bueno, hoy nos reencuentra también nuestros caminos profesionales desde el lado de la consultoría y bueno, estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes, con Fer. Así que bueno, vamos a estar compartiendo eso. Nosotros iniciamos un estudio con DCO Consultores sobre el estado de situación de reporting en las principales empresas del país. Así que empezamos con una muestra de aproximadamente de 20 empresas, pero bueno, eso después lo incorporamos en la charla. Así que bueno. Buenísimo. Gracias, Martín. Sí, nos conocemos porque, bueno, nuestra consultora nació en el año 2008, hace bastantes años, pero tiempo después fui convocado para coordinar una iniciativa que se llamaba Valor RC más Competitividad, que la trajo a la República Argentina el Banco Interamericano de Desarrollo y funcionó en la órbita de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. Y allí estuvimos muchos años trabajando y bueno, Martín era nuestro referente en Banco Galicia, donde él estuvo muchos años trabajando en ese rol que comentaba recién. Así que y sí, estamos llevando adelante este estudio, después Martín por ahí va a ampliar un poco. La particularidad que tiene es que el estudio hace foco en el manejo de información vinculada con cadena de suministros. No es un estudio genérico, digamos, de reportes, sino es reportes en cadena de suministro, que creemos que falta una mirada en ese rubro. A veces, bueno, tenemos algunas sorpresas de que se empiezan a ver algunos contenidos interesantes, pero hay mucho por trabajar allí. Así que es parte del desafío. No sé si lo tenemos a John también en la audiencia, porque a veces, digamos, el nombre de las personas que están en una sesión no, me parece que no lo tenemos todavía, John. No sé si se sumará después o simplemente no ha llegado a la sesión. Bueno, vamos a continuar, a darle continuidad. Algo que vamos a decir, que siempre lo decimos, para los que siguen nuestros conversatorios no va a ser una sorpresa, pero siempre es bueno comentarlo. Estos conversatorios no buscan encontrar información que uno las puede encontrar en los manuales o en las redes. Digamos, a ver, no vamos a ser súper innovadores en lo que vamos a tratar, pero tratar los temas, tener un intercambio un poco más en la órbita coloquial y hacernos algunas preguntas incómodas también, ¿por qué no? Porque, bueno, muchos de estos temas, lejos del idealismo, son temas que tienen siempre sus desafíos, ¿no? Evidentemente, no es neutro el impacto que se genera cuando uno avanza y quiere hacer las cosas, digamos,
en el enfoque que nosotros trabajamos. A veces hay que hacer esfuerzos, a veces hay impactos colaterales, bueno, todo lo que ustedes vivirán todos los días. Pero la idea es, bueno, plantear una serie de preguntas y, bueno, ir discutiendo un poco, intercambiando con los panelistas que van a estar, digamos, hoy presentes, como para, de alguna manera, llevarnos algunas impresiones de lo que cada uno vive en su profesión cotidianamente. Este sería un poco la mecánica. Yo voy a ser de moderador en todo el evento. Y para empezar, bueno, Torre de Babel, le digo yo, ¿no? Torre de Babel. No sé si es gráfico para ustedes cómo una empresa, suponete que no tiene idea de todo esto y se encuentra con una, yo diría hasta casi parafernalia, ¿no? De FRAG, NIS S1, NIS S2, y casi como que todos los días hay algo nuevo. Se ha tecnificado de una manera y diversificado de una manera muy, muy grande. Empezamos por Lorena. ¿Cómo vive la empresa esto? ¿Cómo trata de simplificar? ¿Adhiere a un estándar y va por ahí con todo? Ya nos contarás. Bien. Bueno, es una pregunta que me calza justo. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso a la compañía, estaban pensando en hacer su primer reporte de sostenibilidad. Y un poco también para eso ingreso, ¿no? Entonces, es esto que decís, ¿por dónde empezar? ¿Con qué? ¿Por qué? Bueno, después de charlar y de presentar diversas propuestas que tenían que ver con, digo, informar a nivel grupo, informar a nivel empresa en particular, porque la empresa o el holding tenía 3 empresas dentro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Informamos grupo? ¿Informamos por empresa? ¿Qué estándares usamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, finalmente nos decidimos por los estándares, los GRI, que nos pareció que era como un común dentro de la industria, y sí, específicamente trabajamos también con los SASB porque estamos en el sector Claro. energético. Nosotros estamos adheridos a los principios del Pacto Global, somos miembro incluso. Entonces también los ODS nos cruzan. Dijimos, bueno, hagamos un mix entre esto, los GRI, los SASB, los ODS, pero sí entendimos, quizá un poco avanzado el proceso, que los estándares para nosotros no eran un fin en sí mismos, sino era una guía. Para nosotros los estándares tenían que ser una guía. ¿Por qué? Porque a partir de esa guía nosotros partíamos desde un inicio en donde no había nada. Sí entendiendo que buscábamos coherencia entre lo que reportábamos y lo que realmente gestionábamos. Digo que esas partes tenían que ir unidas, si no, no iba a funcionar. Y fue un gran desafío. Después, digo, seguramente tengo oportunidad de contarles la verdad de lo que fue el primer reporte, que como para todas las empresas entiendo que es así, es un gran desafío porque se parte de la nada hacia algo. Está todo por construir, es una oportunidad enorme, pero te vas encontrando con un montón de situaciones que uno no tenía previstas. Pero sí, en el inicio de este proceso, entendimos que había algo clave que nosotros no teníamos, que era entender cuáles eran las expectativas de nuestros grupos de interés. Digo, la clave estaba en la materialidad. ¿Qué temas eran los que verdaderamente eran críticos para nuestro negocio? Entonces, a partir de esa premisa, desarrollamos un diagnóstico socioinstitucional en las 3 provincias donde estamos presentes, considerando a todos nuestros públicos de interés, digo, desde los medios de comunicación, sindicatos, funcionarios, proveedores, eh, para ver un poco cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus expectativas y dónde encontrábamos el camino nosotros. Eso para nosotros fue clave, entender estas necesidades y estas expectativas, porque a partir de eso pudimos construir nuestra materialidad y a partir de ahí estos estándares como guía, ¿sí? Como guía que después se iba digamos, reportando en el proceso. Pero bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, Fernando, para nosotros creo que la clave es esta, que el estándar es una guía, pero que hay un montón de otras cosas que son realmente mucho más importantes al momento de construir por lo menos el primero. Claro. Interesante, interesante. Ya voy con Daniela para conocer un poco.
su impresión desde el punto de vista de una especialista técnica, ¿no? De cómo ella vive. A veces es interesante el enfoque de Lorena porque vive todos los días en la cocina, vamos a decir, llevando adelante. Y Daniela por ahí tiene más, digamos, más horizontalidad, ¿no? Porque probablemente trabaje con distintos sectores, ¿no? Y entonces nos pueda enriquecer por ese lado. Adelante, Daniela. Eh, Igual coincido mucho con lo que dice Lorena y es el denominador común de los primeros reportes, así que el diagnóstico de Lorena es exacto. Solo para agregar, creo que eso es lo interesante de estas charlas, ¿no? Aportar ideas. Lo mencionó Lorena, la materialidad. Si vos me preguntas a mí, ¿cómo hacer para filtrar bien? Que es la pregunta que tenemos en pantalla, creo que lo que dijo Lorena, la primera decisión es a quién va dirigido el documento. Mm. Hacer un reporte, elegir el público objetivo. Y eso nos determina si va para las comunidades, si va para el mercado financiero para levantar capital, si va para los clientes que me lo piden a la hora de presentarme en una licitación porque soy un proveedor pyme que quiero entrar a trabajar con un gran mandante, no sé si se dice así en Argentina también. Sí, sí, sí. Ahí va. Entonces, elegir ese público objetivo y en base a eso, eso conduce la primera decisión del estándar, porque Bien, ahí ya filtro un montón de estándares. bien. Por ejemplo, lo que decía Lorena, si vamos a utilizar el Global Reporting Initiative o GRI, ese va más dirigido a un público no financiero o al revés. Si queremos dirigirnos a bancos o a calificadoras de riesgo, ahí mejor elegir otro tipo de estándares como puede ser las IFRS o como puede ser el SASB o como puede ser la materialidad aquellos documentos como TCFD en su momento que ayudan a hacer ejercicios para el mercado inversor. En Mm. cambio, el GRI para los otros. Entonces, dependiendo quién es nuestro público objetivo, qué estándar utilizar y armar el documento, el proyecto con miras a responder las expectativas, como decía Lorena, de ese público en concreto. Se puede mezclar también. Pero en definitiva, y volviendo a la pregunta que tenemos en pantalla, creo que no hay que colapsar con las siglas ni con esa torre de Babel que mencionaba Fernando, sino que buscar la esencia del Claro. estándar, totalmente de acuerdo con lo que decía Lorena, de como una guía, y agrego ahí, no son checklist, ninguno de todos estos, en Mm. el cual vamos a ir a hacer tics de esto lo cumplí, no lo cumplí. Entonces, poniéndome en los zapatos de una empresa que esté acá y que nunca haya hecho un reporte, lo que le recomiendo es sáquenle el provecho y el jugo a los estándares de lo que te aportan. Y doble clic en eso. Si Mm. los clientes mandantes me están preguntando por eficiencia energética, me están preguntando por diversidad y por accidentabilidad, probablemente esos son los tres focos de Mm. tu próximo reporte de sostenibilidad, con o sin GRI, con o sin SASB, y dale con tutti a esos tres grandes temas materiales, a esos grandes tres temas relevantes para tu industria. Reportar bien eso más que reportar 47.400 indicadores. No colapsarse. A eso voy. Buenísimo, Daniela. Interesante lo que vos planteás porque cuando uno empieza a meterse en el tema de la sostenibilidad, la anchura de la agenda se vuelve inmanejable muchas veces. Hay tanto tema y hacer foco y ser estratégico en eso es un verdadero desafío, ¿no? Así que eso es muy interesante y eso va guiando también la decisión, me parece, de por dónde ir, ¿no es cierto?, con la gestión. Y otro gran Sí, desafío, me parece, es que el reporte deje de ser solo un instrumento de comunicación y comience a ser un elemento de gestión, ¿no? Ahí claro. ya pasamos a Eso otra, sí, pero ya a otra. ahí estamos hablando de empresas con otra madurez, Sí, donde de verdad esos tres indicadores que dijimos, estas tres temáticas materiales claro, que dijimos, ya de verdad empiezan a pesar en el bono de los ejecutivos. Entonces ajá, ya estamos hablando, no estamos hablando probablemente en el primer reporte, no estamos claro, hablando en el segundo reporte, ya estamos hablando de una madurez claro. especial. Y te abrí una cosa, la que decía Fernando, y por ahí lo que veía también que ponían en el chat. Mientras esto funciona, que uno elige cuál es el estándar y que uno baila al son de la música, mientras no aparece la norma.
Ajá. ¿Y qué pasó acá en Chile? Apareció una norma que obliga a las sociedades anónimas abiertas y las que están supervisadas por el regulador financiero Ujú, a publicar todos los años ujú. información de sostenibilidad. No reportes de sostenibilidad, sino información de sostenibilidad adentro de sus memorias anuales. Ah, Entonces, eso hizo que y ahí viene la explicación a la intro de lo que hablábamos del estudio original, eso hizo que muchas empresas dejaran de GRI de lado mm, porque ya colapsaron con la normativa propia del país. mm. Eso no significa que el GRI no está bueno, sigue estando Claro, bueno, pero entiendo. esa normativa va dirigida a otro público que no era el del GRI. Y entonces, Claro. ¿por qué te digo esto también a colación de lo que mencionabas? Ahí ya no tenés mucho para elegir. Ujú, Ahí claro, ya es tarde y probablemente, bueno, ahí sí no elijo con qué estándar y al son de claro, qué música bailo, sino la que me impone el regulador. claro. No creo que sea en el cortísimo plazo la realidad de Argentina, pero podría pasar en el mediano plazo, en particular para las abiertas. No creo que sea el caso para las pymes, o Bien, en un mediano plazo. buenísimo, buenísimo. Bueno, Martín, vos tenés la experiencia de estar, como se dice coloquialmente, en los dos lados del mostrador. O sea, estuviste en un banco que se podría considerar también como una empresa financiera en algún punto. Y también ahora estás como técnico. ¿Cómo vivís este andamiaje que a veces abruma un poco cuando uno lo ve, ¿no? Está muy bueno lo que dice Daniela, no dejarse tampoco intimidar, ir de a poco, ir aprendiendo, hacer un proceso, pero algo para aportar. Sí, ahí yo coincido con ambas. El tema de la alineación de materialidad es clave, ¿no? Eh, Identificar ahí cuáles son los temas prioritarios para la empresa y poder hacer foco, porque si no, uno se va por las ramas y se siente abrumado de cuáles son los temas que debería reportar y más si lo toma como es un tema de reporte y no tanto de gestión, ¿no? Es decir, que muchas veces pasa en los primeros pasos esto de que hay que comunicar en vez de tener esa madurez que dice Daniela, de usar la herramienta como una herramienta de gestión, valga la redundancia. Así que ahí la alineación de materialidad es clave, el entendimiento de los grupos de interés. Y lo que también ayuda a poder definir lo que es las normativas, eh, agregaría el conocimiento del mercado, ¿no? Del contexto. Que la competencia, las otras empresas, qué normativas están usando, los clientes, como que te da una pista también que podés usar de insumo para poder definir qué estándar vas a usar. Así que Mm, nosotros en el relevamiento que estuvimos haciendo, en este preliminar, también nos preguntamos si las empresas consideran a la cadena de suministro como mm, un tema material. Este, y vemos que efectivamente el 70%, alrededor del 70% de las empresas que reportan lo están considerando como un tema material. Y en ese sentido, lo que mayor, los estándares que mayor son usados son GRI, que alrededor también cerca del 70% de las mm, empresas que reportan relevadas, y SASB, un tema menor, un punto menor, un 15%. mm. Interesante, interesante. Sí, evidentemente lo que vos decís también, el input o el driver de mercado es fuerte. No, no me quiero adelantar, pero ya vamos a llegar a una pregunta en donde la pregunta va a ser un poco de la perspectiva de la pyme, que está trabajando en una cadena de suministros, ¿no? Y que cada vez nos dicen más, mira, cada vez nos preguntan más qué tienen ustedes en materia de sostenibilidad y lo hacen a través de unas encuestas, ¿no? Nos piden información y nos van relevando y de alguna manera intentan, sobre todo los grandes players, alinear su cadena de suministro. Ahí también, digo yo, y ya vamos a la pregunta siguiente,
un natural gap siempre entre la expectativa y la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en otros rubros, como por ejemplo la minería en la Argentina, ¿no? Hablaba ayer con alguien que me decía, mira, la verdad es que se habla mucho de minería, se hablan de muchos proyectos, pero proyecto minero como tal, hay uno solo en ejecución. Entonces hay como una expectativa de que va a haber en un futuro próximo una explosión y demás, pero todavía, digamos, estamos en proceso de que se generen las condiciones también, ¿no? Porque son proyectos que requieren de mucho contexto. Y bueno, en materia de lo que vos marcás, me parece que el informe que se está desarrollando sobre la materialidad de la cadena de suministros, todos los líderes reconocen que es imposible ser sostenible sin cierto alineamiento de la cadena de suministro. Ahora, después cuando uno empieza a trabajar en el terreno, a nosotros nos consta, porque trabajamos con muchas empresas acompañándolos, es un verdadero desafío, ¿no? Porque a ver, existe un elemento que es esencial. Por más que uno sea asimétrico y uno tenga un nivel de poder muy superior a los proveedores que pueden estar en nuestra cadena, los proveedores no dejan de ser independientes. Entonces, bueno, uno intenta influenciarlos, intenta, digamos, motivarlos, pero la decisión final verdaderamente la tiene cada uno, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese juego de influenciar y la voluntad, digamos, soberana de cada parte implica un desafío grande en la cadena de suministro. Y bueno, ya vamos a la pregunta siguiente, que bueno, habla un poco de estrategias, aspectos e indicadores a considerar, digamos, ya metiéndonos un poco más en la implementación. No sé ahí, Lorena, si nos podés aportar algo. Sí, yo me encanta porque tengo un montón para contarles cosas que pasan cotidiano, que quizá no es digo, hasta llegar, bueno, voy ordenando la información. Hoy estamos en Tango Energy en un momento distinto, ¿no? Por supuesto, porque hemos transitado un montón de camino antes, pero digo, me retrotraigo a ese momento, ¿no? Cuando empezamos a trabajar de verdad temas de sostenibilidad dentro de la estrategia de negocio, con una mirada muy, muy crítica, digo, y una bajada de línea muy importante por parte de los ejecutivos del directorio. eh, la verdad es que nos pasaba esto. Bueno, sí, tenemos que trabajar con la cadena de valor. Fantástico. ¿Cómo? Primero, digo, sí, hoy estamos en un proceso distinto, como les digo, hoy tenemos ya fortalecido temas de transparencia y de trazabilidad con nuestra cadena de valor, pero en aquel momento primero definimos, bueno, trabajemos puertas adentro, trabajemos con el equipo de compras, que esto es algo que a veces se omite y es muy importante. ¿Por qué? Porque el equipo de compras no está sensibilizado respecto de temas. De hecho, cuando nosotros arrancamos nuestro primer reporte, tuvimos que, por supuesto, hacer una reunión de kickoff explicándole a todo el mundo de qué iba el reporte, qué era un reporte, para qué. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía, che, estoy tapado de laburo y vos me seguís dando. Digo, no solamente que me seguís dando laburo, sino que voy a tener que laburar distinto. ¿Por qué? Porque voy a tener que definir un indicador claro, pero sobre todo medible, que el año que viene pueda tener la comparación. Entonces, todo esto puerta hacia adentro genera, en un principio, mucha incomodidad hasta que, bueno, los equipos de laburo entienden esto que decíamos al principio, el reporte como herramienta es muy fuerte, como herramienta de mejora continua es muy fuerte, también como herramienta de presentación. Entonces, bueno, es un proceso. Ahora bien, lo que tiene que ver con los indicadores y reforzar en la cadena, nosotros laburamos mucho con el equipo de compras. Esto para nosotros fue muy importante y fue realmente la clave. ¿Por qué? Porque teníamos que sensibilizar sobre el impacto que generaban las decisiones de abastecimiento, ¿no? Entonces, teníamos que alinear los criterios de sostenibilidad con los objetivos del negocio. Y después sí, integrar esta mirada con los ESG, bueno, desde el inicio del proceso, pero primero fue todo un laburo, un laburo previo para poder gestionar mejor nuestro negocio. Y ahí puntualmente trabajamos esto de que les contaba, puertas adentro con el área de compras, pero también sentimos que teníamos que trabajar con nuestra cadena de valor
para explicarles, pero sobre todo para acompañarlos. Después yo digo, tengo algunos ejemplos que nada, tengo en mente, pero muchas de las pymes sienten que no están haciendo nada en sostenibilidad, quizá porque no lo tienen identificado como tal y no lo miden como tal, pero la realidad es que muchas de ellas sí ya están trabajando, por ejemplo, en la gestión de residuos, en la eficiencia energética, y lo que quizás les falta es el acompañamiento para identificarlo y para medirlo. Ah, Pero bueno, volviendo un poquito más a las estrategias, nosotros sí trabajamos en la capacitación y el acompañamiento a las empresas de nuestra cadena de valor, contándoles que también la información que nosotros publicamos tiene que ser verificable. Entonces, digo, esto es todo como una narrativa y un relato que va de la mano. Digo, no puedo ser sostenible si mi cadena de valor no lo es, pero si mi cadena de valor, esto que decías, no quiero, no puede, lo tengo que acompañar. Es como que, bueno, entre todos vamos armando esa red. Y sí incorporamos, que esto después del proceso de sensibilización interno y del entendimiento de qué era esto de trabajar en sostenibilidad y trabajar con los reportes y con los indicadores, matrices de evaluación de proveedores, que eso así tenía indicadores específicos relacionados con no solo el cumplimiento normativo, la gestión ambiental, la gestión social, pero sí con este desafío, ¿no? Porque, digo, el área de compras históricamente, digo, tiene que comprar bueno, bonito, barato y en tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para que todos esos mundos convivan, teniendo en cuenta también que las empresas que yo contrato tienen que tener indicadores de sostenibilidad? ¿Sí? Así que bueno, como resumen sería esto. Primero, trabajar sí con el equipo interno de compras para sensibilizar, para definir, para entender, y después, cuando esto ya está un poquito más maduro, incorporar dentro de los procesos indicadores claros y medibles en términos de sostenibilidad de nuestra cadena de valor. interesante, interesante, porque, bueno, muestra que es otro abordaje, ¿no? Históricamente, las áreas de compra y abastecimiento fueron áreas netamente transaccionales, o sea, su función tenían que ver con satisfacer las expectativas de los clientes internos, ¿no? Los requirientes, los usuarios. Y bueno, trabajar para sensibilizar a todo ese público, de entender de que este camino es un camino que puede llevar más trabajo y a veces un razonable incremento de costos en la primera etapa, pero que después es lo que hace sostenible al modelo, es un verdadero desafío. Nosotros trabajamos bastante en el área de sensibilizar equipos y sí, vivimos todos los días esto que vos contás, Lorena. Daniela, ¿cómo viven eso en Chile? Eh, a ver, lo que voy a decirte es de la experiencia de proyectos de este tipo que hemos hecho. Y apuntando más al reporte ahora, ya no de la grande, que creo que es lo que en este caso mostraba Lorena, sino de la otra, del proveedor que tiene que hacer un reporte o de la cadena de suministro que tiene que hacer un reporte. Y ahí la invitación es a lo que ya dijimos antes, sumar el hecho de que un reporte no es un brochure de marketing en donde solo cuento la parte bonita de la historia, sino que tiene que haber un equilibrio entre el desempeño en donde me fue bien y donde no me fue tan bien, en lo ambiental, en lo social y en lo económico, y vuelvo al concepto que dijimos antes, en mis temas materiales, en mis temas críticos, no en 47.000 temas, en 4, 10, 5 temas donde de verdad hay un impacto de mi organización. Entonces, si soy una panadería o si soy una zapatería, el reporte debería concentrarse en donde realmente están los temas relevantes. Y de esos, reportar lo bueno y lo malo. Y también se necesita, en un buen reporte de sostenibilidad, hablar de hacia dónde vamos. Entonces, recordar que un reporte no es solamente una foto del pasado, sino también una proyección del compromiso que tiene la empresa con el desarrollo sostenible hacia adelante. Entonces, ok, este año no pude medir la huella de carbono. ¿Qué voy a hacer con el tema? ¿Cuál es mi compromiso? Quizás al año que viene medirlo y ahí definir una meta o ser carbono neutral al 2080 o lo que sea. Pero el reporte no es solamente un histórico, ¿no? Una foto para atrás. La otra recomendación para pyme o para grande
lo mencionaba Martín también, focalizarse en los temas del contexto y de la industria. No es lo mismo una empresa de panadería en Argentina que en Francia o que en Islandia. Cada una tiene su problemática también o sus impactos dado el lugar y el momento en el que está operando. Y eso es súper relevante. Me imagino una organización que comparado con la minera que decías, Fernando, es chica, un proveedor siempre va a ser más chico que el minero, va a tener que elegir los temas que va a tener que hacer, que detallar en ese reporte de sostenibilidad. Volvemos a no volverse loco, focalizarse en menos temas, pero sí prestar atención a los temas que le interesan al cliente. Ese es el principal filtro. Nuestro filtro para elegir los temas que van al reporte es elegir los temas que le interesan al cliente y no perder de vista que solo voy a reportar lo positivo, sino también lo negativo. Creo que por ahí va un poco la recomendación. Usar las licitaciones, eso me resultó bastante útil en el caso de las empresas que reportan para sus grandes clientes, usar las bases de licitación, usar esas evaluaciones que mencionaba Lorena como gran insumo para decidir qué pongo y qué no pongo en el reporte. Es necesario que detalle con lujo de detalle, no sé, la cantidad de agua que consumo. No, soy una oficina de ingenieros. No, o sea, no te enrosques, no pierdas tiempo y no pierdas plata en esas Mm. temáticas. Entonces, por ahí vienen más mis experiencias. Buenísimo. Sí, sí, yo agregaría, bueno, un buen balance entre relato y dato, ¿no? O sea, me parece que ese es un punto central también. En la etapa primaria se veía mucho relato, o sea, mucho comentario de cosas que se hacían y demás. Hoy ya se ve bastante más tablas y bueno, que después pueden entrar en cualquier discusión, porque obviamente los datos también pueden ser discutidos, pero al menos hay un poco más de objetividad a la hora de ir mostrando ciertos progresos. Y otra cosa, antes de ir a Martín, es a veces cuando se habla de desnudarse, yo digo, ¿no? Y decir cosas que nos cuestan o que son incómodas, el C-Level se pone un poco nervioso, no quiere, ¿no? En general dice, che, no, nadie lo hace, o nos vamos a tirar un tiro en el pie, ¿no? Esta idea de vamos a terminar siendo... Yo creo que hay formas también de hacerlo que atenúan bastante estos temores, ¿no? Siempre pienso en los manuales de calidad, ¿no? Ustedes van a ver que si ustedes buscan dentro de un manual de calidad la palabra error, no la van a encontrar. Y si ven y buscan la palabra culpa, menos todavía. O sea, ¿qué hizo el redactor de ese tipo de manuales? Reemplazó la palabra error por oportunidad de mejora, ¿no? Que en realidad, o se habla de desvío, que es lo más cercano al error, ¿no? Esta idea de decir, bueno, la norma fija una expectativa y hay desvío, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer una implementación para que esos desvíos se vuelvan a encarrilar en la buena práctica. Y en esa forma yo creo que es mucho más digerible para la gestión de las empresas, ¿no es cierto? De ver esa cuestión. Y bueno, a la hora de reportar uno no tiene por qué sacrificarse, pero sí plantear desafíos, ¿no? Esta idea de decir, bueno, tenemos ciertos desafíos que los tenemos que resolver, sabemos que es así, estamos en ese trabajo, dando pasos, y bueno, tal vez a mitad de camino o lo que fuera, mostrarse un poco más humanos también como empresa, porque creo que finalmente el otro extremo es el greenwashing famoso, ¿no? De donde uno, cuando ve que todo está tan perfecto, uno dice, bueno, no son humanos, ¿no? Es una empresa digamos, de tecnología nada más, no hay factor humano y por ende no hay error. Pero bueno, ahí estamos también aprendiendo todos y es una maduración, ¿no? Martín, ¿qué podemos Perdón, agregar? Fernando, Sí, agrego dale, algo a lo que decís que me parece que está buenísimo. Cuando dale. nosotros arrancamos con el primer reporte, digo, arrancamos con el primero y después a continuación hicimos el siguiente porque quedó muy, muy pegadito. Sí, Eh, bueno, nos explicaban justamente esto, que si hay algo que en el primer informe o que en el reporte
se hizo de una manera y quizás no fue la correcta, no fue la adecuada, se Ujú, aclara, digo, de una forma transparente, che, acá pasó esto. claro, Y está todo bien, no pasa nada. Lo importante es esto, la comunicación transparente para ser realmente creíble y coherente con la información. claro. Así que me parece que esto que decías está buenísimo, humanizar un poco porque realmente las personas que trabajamos en las organizaciones y que conformamos esos indicadores somos Sí. seres humanos. Así que bueno, me pareció piola. Sí, sí, y la verdad también, viste, Lorena, cuando yo creo que cuando todo es tan perfecto, logramos lo opuesto de lo que buscamos. No se construye confianza, porque el lector dice, che, acá hay cosas que faltan o cosas que no se están diciendo o se están diciendo de una manera muy sesgada. Entonces, ahí también creo que en la capacidad de comunicar hay una gran habilidad, en el buen sentido lo digo, para dar en el blanco con el tema. Martín, adelante. Bueno, sí, ahí coincido con siguiendo lo que dice Lorena. Esto es un tema también de madurez, madurez de la cultura corporativa, la cultura interna, ¿no? Que no querer hacer, mostrar todo como lo ideal, sino también asumir sus propias oportunidades de mejora, ¿no? Este, mm, y como estrategia. También lo que podemos ver es el tema de la gestión del riesgo, ¿no? Poner foco también en los riesgos que son mayores, tal vez dentro de lo que es la cadena de suministro. Nosotros podemos ver los reportes que estamos analizando que la evaluación ambiental y la evaluación social de los proveedores, siguiendo los indicadores de GRI, son reportados por más del 50% de las empresas, ¿no? De la muestra. Obviamente esto es una muestra acotada que estamos estudiando, pero bueno, nos dan una indicación de cuáles son los factores que se están teniendo en cuenta. Por otro lado, me parece también que es pensar en el valor, digamos, de la creación de valor local, de lo que es el desarrollo de los proveedores y de las compras a proveedores locales. También es un punto, son puntos que ayudan a la gestión y obviamente después a su reporte, ¿no? Que es algo que genera sinergia y que es muy positivo. Sí, buenísimo. Bueno, ahí tenemos, digamos, experiencias de todo tipo, ¿no? Hay provincias, por ejemplo, que han avanzado en desarrollar cierta limitación a la hora de tener proveedores, no permiten proveedores de otros lugares. Y eso, bueno, bien llevado podría ser causa de desarrollo local. Estamos privilegiando, digamos, a las empresas de nuestra provincia, vamos a decir, pero es un desafío, ¿no? Encontrar ese balance porque pasa después que los clientes dicen, che, de ciertos rubros necesito proveedor y no tengo, no hay, o los que están son siempre los mismos. Y ustedes saben que en toda la gestión de la cadena de suministro, cuando uno restringe la oferta, encarece la operación. O sea, esto es de manual, ¿no? O sea, si cada vez hay menos player, y bueno, la competitividad tiende a reducirse, con lo cual ahí no hay rotación, y bueno, todo eso tiene un efecto que hay que ir monitoreando. Pero bueno, es el desafío también del desarrollo, ¿no? Que hay que ir trabajando y acompañándolo. Muy interesante lo que decía Lorena. En la vieja o en la modelo tradicional, la empresa fijaba una serie de expectativas y después controlaba que se cumpliera, ¿no? Al proveedor. Hoy día yo diría que hay mucha tendencia de fijo expectativas, controlo, pero también te ayudo a ser mejor. O sea, no me involucro un poco con vos, tal vez no con todos, ahí hay que hacer un trabajo interesante de segmentación de proveedores. Porque claro, muchas veces las empresas tienen 500, 800, 1000, miles de proveedores y dentro hay una diversidad tal que seguramente no todos serán estratégicos, no todos serán críticos, hay que ir trabajando en eso, perdón, para focalizarse en aquellos que sean de mayor importancia, salir un poco del Pareto, porque bueno,
es habitual, ¿no? Esta idea de decir, bueno, en el 20% de mis proveedores está el 80% del gasto y es en donde me tengo que focalizar. La pregunta es qué pasa con el 80% que queda fuera del radar, ¿no? O sea, ahí puede haber impactos, tal vez no comerciales, no financieros, porque esos están más o menos cubiertos, pero sí de otra índole, ¿no? De indicadores y de cuestiones nuevas, entre comillas digo nuevas, en el negocio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ambiente no regulado. Cuando es regulado es mucho más fácil de relevar. Y después viene el desafío también de ser lo más objetivos posibles en temas sociales, ¿no? En donde la métrica no nos ayuda tanto, ¿no? Porque por ahí es muy difícil de medir cuestiones sociales, no en todos los casos, ¿no? Hay indicadores que nos pueden ayudar, pero digo, no es como en el mundo, digamos, de las finanzas, en donde básicamente la matemática y sus ciencias asociadas nos colaboran, ¿no? Pero bueno, ahí estamos un poco en el desafío. Bueno, avanzamos en la pregunta siguiente que ya hablamos de tecnología, porque, bueno, dos por tres aparecen gurúes y digamos, especialistas de todo tipo presentando la tecnología como la respuesta definitiva, ¿no? Esta idea de decir, yo digo lo que pienso, lo digo siempre, pienso que la tecnología es una herramienta, no es nada novedoso lo que estoy diciendo, y hay mucho de materia gris que tiene que estar detrás para que esa herramienta funcione bien, o sea, porque yo con un martillo también me puedo dar un golpe en un dedo, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo muy sencillo, pero bueno, creo que potencia puede ayudar si la herramienta es buena también, porque ojo que eso también, y si está bien implementada también. Lorena, ¿cómo ven esto? ¿Van hacia eso? ¿Alcanza SAP arriba? ¿Van a otro modelo? No, súper coincido con vos en esto que decís, que es una herramienta. Mm, Como todo lo que estamos viendo de los avances tecnológicos, ¿no? Hay que saber conformarlas, administrarlas, manejarlas, pero no deja de ser una herramienta. Y en la experiencia, por lo menos en la experiencia que tenemos en la compañía, la tecnología ayuda, por supuesto, porque nos da un montón de beneficios que ahora vamos a repasar, pero no sustituye la gestión ni el compromiso de la gente. Digo, y esto tiene que ver un poco anclado con lo que hablábamos antes, humanizar a las organizaciones. Nosotros tenemos que entender que las organizaciones están conformadas por personas. Entonces, la tecnología tiene que ser una ayuda a la gestión para poder manejar el negocio de otra manera o los indicadores, pero que el compromiso de la información tiene que estar en las personas. mm, En Tango estamos avanzando en la digitalización de indicadores. mm, No es una tarea sencilla, pero mm, bueno, ya estamos con esto que hablábamos, es un proceso. Primero, digo, para el primer reporte lo que hicimos fue definir esos indicadores, medirlos, que esa medición sea certera, sea coherente, sea comparable. Y sí, ahora estamos con este proceso de avanzar en la digitalización. ¿Por qué? Porque sí entendemos, por supuesto, que la digitalización nos permite mejorar la calidad de información, nos permite reducir los errores y mm, también esto obviamente se traduce en la toma de decisiones con mayor agilidad, eso no lo podemos negar, pero sí siempre entendiéndolo como una herramienta. mm, Quizás lo que está piola es, digo, digo, el más, lo que tendríamos que lograr es combinar esto de la tecnología con una cultura organizacional comprometida. Entonces, ahí sí se produce realmente el cambio. Digo, hacia eso tenemos que ir, hacia tener una tecnología que acompañe en esto de la medición de los indicadores para que la información sea ágil, sea rápida, esté al momento que la necesitamos, no tener que salir a construir la información, digo, que esté toda, ¿sí? Digitalizada, pero combinada con esta cultura organizacional comprometida. Y sobre todo porque eh, la sostenibilidad no es un área aislada, es mm, parte del negocio. Entonces, todo esto tiene que ir articulando como en red, ¿no? La tecnología, las personas, la información. Bueno, creo que un poco va por ahí la cosa. Y esto, la verdad es que lo notamos mucho
al comienzo, ¿no? Cuando empezamos a construir los indicadores, que era todo, nosotros sí, obviamente teníamos digitalizada la información, pero al no tener conformado el indicador, digo, había un montón de sistemas que convivían en la empresa, por supuesto, es que nos arrojaban la información, pero no teníamos una madre que pudiera captar toda esa información y volcar en indicadores, por ejemplo, en tiempo real. Bueno, hacia eso creo que tenemos que ir. Seguramente estas empresas que mencionaban, que ya tienen años y años de reporte, bueno, tengan posiblemente estos tableros de control ya desarrollados y la tecnología asociada a la conformación de los indicadores, entonces es simplemente, bueno, apretar un botón y quizá te salga toda la información. Nosotros estamos como un pasito más atrás, pero siempre me parece que lo importante es que sí tengamos la cultura Claro. comprometida, digo, la gente, porque a partir de esa construcción no es solamente el dato, es realmente qué hacemos con esa información, cómo hacemos para que sea la herramienta de gestión en un proceso de mejora continua. Ahí está el desafío. Entonces, por eso digo que esta combinación me parece espectacular, pero una sin la otra nos queda medio a medio camino. Buenísimo, buenísimo. Sí, pienso yo, ya vamos con la experiencia de Daniela. Hay muchos desafíos, ¿no? En el tema también, como en otros. Cuando uno intenta derramar en proveedores, en la cadena de suministros, el onboarding de esos procesos son a veces conflictivos. Hay muchas empresas que no solo invitan a los proveedores a subirse, sino que básicamente los obligan. A veces esas plataformas tienen costo y cargan el costo en el proveedor. Ese es otro gran desafío que hay, porque el proveedor dice, che, el que me quiere controlar sos vos y tengo que pagar yo mi control. Bueno, hay ahí como conozco el caso de Sodimac Chile, no sé si seguirá Don Corbalán haciendo esto que voy a contar, pero sé que la plataforma la absorbe Sodimac, contó varias veces esto en varios webinars que compartimos, pero si identifican un desvío en un proveedor específico, esa lista de recomendación para corregir ese desvío, ahí sí lo cargan a nombre del propio proveedor y tiene cierta lógica porque, bueno, el desvío es propiedad del propio proveedor. Y yo creo que ese es el mix más virtuoso, pienso yo, ¿no? Esta idea de decir, el control lo pago yo a priori, pero y después, la otra cuestión es que un buen monitoreo, yo separo esto como un monitoreo, después viene la auditoría, que es algo mucho más exhaustivo. Un buen monitoreo hace mucho más efectiva la auditoría, mucho más selectiva. Uno ya, si monitorea bien, casi va a buscar algo que tiene la certeza de que está pasando. Y no ir a ciegas a una auditoría en donde el costo de ir en esos términos y la eficacia que tiene se reduce la eficacia mucho y el costo se eleva mucho también. Daniela, ¿qué te parece todo esto? Coincido, creo que está bastante claro lo único que agregaría a los comentarios es que sí, hacia la cadena hay un poco más de presión en cuanto a los datos. Ahora de vuelta, volviendo al reporting de los proveedores, si soy la pyme que tiene que reportar, en el mediano plazo me van a pedir huella de carbono porque las grandes mandantes necesitan calcular su alcance 3 de huella de carbono. Entonces, la tecnología ahí la necesito. Entonces, me quiero empezar a preparar con un Excel o me quiero preparar con un software específico de huella de carbono, lo que vos quieras, consultor o trabajo interno, lo que vos quieras, pero sí vas a necesitar empezar como proveedor, vas a necesitar empezar a llevar indicadores que tus grandes mandantes te van a pedir. Ya no solo por auditorías, como decías, Fernando, o por monitoreos, sino porque necesitan para calcular su gestión el dato del proveedor. Y lo segundo es que, y esto va vinculado un poco con la pregunta que viene después, pero ya lo vinculo, como las organizaciones
entienden que la sostenibilidad de este planeta no depende solo de lo que ellas hagan puertas adentro, sino de toda la cadena de valor, las organizaciones empiezan a tratar de diagnosticar sus impactos en toda la cadena de valor y por tanto van a empezar a requerir ya no solo que te portes bien y que no tengas mano de obra infantil en tus operaciones, Sí. sino que implementes eficiencias en cuanto a energía o en cuanto a buen clima laboral o en cuanto a salud y seguridad de tus trabajadores. Entonces, todos esos indicadores ellos los necesitan porque los consideran impactos propios de Claro. la empresa mandante. Entonces, ahí no nos queda otra que llegar a la tecnología. No nos queda otra que empezar a tener, aunque seamos chiquititos como proveedores, ciertos indicadores, ciertas mediciones para reportar el día que el mandante me lo pida. Claro, buenísimo. Y bueno, ya nos metemos directamente en la próxima y voy a ir a Martín ahora en un minuto. Nosotros trabajamos con una empresa acompañándola que forma parte de una cadena de valor. La convocatoria fue de la parte comercial. Nos requirió, dice, mirá, nosotros somos una empresa B, pero cada vez más nuestros clientes nos preguntan qué tienen en temas de sostenibilidad. Cuando les decimos que somos una empresa B, al minuto nos dicen, bueno, cuéntenos los que hacen. Y ahí es donde la sustancia a veces no aparece, ¿no? Obviamente, si tienen un certificado de empresa B, tienen cosas buenas. Yo siempre digo en las charlas, cualquier pyme que haya resistido más de 5 años en Argentina está dirigida por héroes, ¿no? Porque, digamos, realmente ser una pyme en Argentina y en los países de Latinoamérica es casi heroico, ¿no? Con, ¿Por qué digo esto? Porque digo, cosas buenas tienen que estar haciendo. Es más que evidente porque si no, no podrían sobrevivir. Pero como bien dijo Lorena, me parece que marcó esto, muchas veces no es percibido como dentro de un programa de sostenibilidad. Y ahí hay que ayudarlas a visibilizar eso de esa forma, integrarlo, que dejen de ser tal vez, digamos, acciones aisladas y se convierta en algo un poco más sistémico, ¿no? Con todo lo que eso cuesta en una pyme por la limitación de recursos y la cultura a veces que las pymes tienen. Martín, ¿cómo hacemos con las pymes? ¿Qué pensás? Bueno, yo volviendo un poco coincido con el tema de que es un cambio cultural, el tema de la tecnología eh, requiere una cultura organizacional que atienda, y más con la evolución que tiene la tecnología hoy. El tema de gobernanza es clave, o sea, más por cuestiones éticas, temas de seguridad, son temas que son imprescindibles porque evolucionan muy rápido y con tema de inteligencia artificial eh, una cultura robusta permite tener manejar la evolución, ¿no? Em, y en cuanto a las pymes, eh, hoy, por lo que vemos en los reportes, ¿no? Que este foco en la evaluación de los riesgos ambientales y sociales, creo que las pymes tienen si uno piensa operativamente, un poco en hacer ese riesgo cero en la cadena de suministro del cliente y poder pasar esos filtros, ¿no? Filtros ambientales, sociales, filtros de selección, la evaluación que hacen las grandes empresas, eh, teniendo claro, ¿no? Obviamente las políticas, tanto la empresa, las propias, y qué evidencia de cumplimiento de esas normativas, pensando, ¿no? Digamos, una forma de cumplimiento de un punto de vista de cumplimiento, pero si vamos más a un cambio, ampliando un poco más la perspectiva, lo que podemos ver, lo que la pyme
entiendo que debería también enfocarse es en el conocimiento del cliente, en las tendencias, Ujú. en las necesidades propias de la industria, como para también disminuir los riesgos y también identificar oportunidades, ¿no? Bien, bien, buenísimo. Bueno, ya estamos casi cerca del cierre de nuestro conversatorio. Muy interesante muchas de las cosas que hemos ido compartiendo. Creo que teníamos un punto más. No sé si Lorena, cómo ven a las pymes de su cadena, o sea, qué experiencia están teniendo, cómo viven esta relación. Bien. Eh, Hace poco tuvimos un encuentro con nuestra cadena de valor en Mendoza, Mm, ¿no? Bueno, ahí el encuentro tenía como objetivo una capacitación, pero fundamentalmente transmitir aspectos que tienen que ver con, bueno, cómo hacemos para que sean más sostenibles, cómo acompañarlas, digo. ujú, Eh, y fue realmente muy interesante porque surgió mucho esto. "Che, no, yo no sé cómo se hace, no sé ni por dónde empezar. Me pedís que tenga determinadas cosas que, digo, claro. yo que soy, no sé, ejemplo, ¿no? Justo había una de las pymes que, nada, al finalizar el encuentro se acerca. Me Mm, dice, nosotros somos 10, mm, todos cumplimos un doble o un triple rol, una claro. pyme familiar. Entonces me dice, es como que desde lo personal me genera muchísimo interés el tema Mm, y estoy súper comprometida con eso, pero no tengo idea cómo hacer. claro. Entonces ahí digo, esto que me dice, ni hablar de que no tengo un mango, no tengo presupuesto para esto. Sí, sí. Bueno, y ahí acompañándolo un poquito más en este proceso, esto que Mm, hablábamos antes, ellos ya tenían algunas prácticas que mm, estaban haciendo relacionadas con temas de sostenibilidad y que no las tenían identificadas. Ejemplo, tenían todos sus colaboradores en blanco, en condiciones de trabajo seguras y equitativas. mm, Tenían un programa muy pequeño, ¿no? Asociado a una pyme de 10 personas que tenía que ver con el uso responsable de la energía. Gestionaban los residuos. Digo, son esas cositas que ellos las tenían como parte de su diaria que no mm, las empezaban a identificar. Y al no identificarlas, no las podían medir. Y al no poder medirlas, no podían comunicarlas. claro. Y esto que decías, eran todas aisladas. Entonces lo que hicimos fue trabajar primero en esta identificación de acciones, luego en conformar un plan y una planificación, que es algo que también a las pymes les resulta muy costoso. Esto que decías, una pyme acá en Argentina que perdura por más de 5 años, realmente es algo heroico. Entonces la planificación al mediano y al largo plazo Mm, realmente les cuesta un montón porque su condición de pyme y de negocio quizá va por otro lado. Entonces, bueno, pero hay algo que me parece que, digo, hay que reforzar, y este es quizá el desafío o la oportunidad que tenemos, es, bueno, que la sostenibilidad termina siendo una cuestión de negocio, pero relacionado a lo económico. Si yo soy más eficiente, soy más rentable. Entonces, ese concepto creo que tendríamos que incorporarlo un poquito más en las pymes, que son las que quizá les aprieta más el zapato, para decirles que, bueno, que por supuesto es una cuestión de convicción y es una cuestión de que yo te lo voy a ir pidiendo a medida que avance, ¿no? El tiempo y te lo voy a Creo que terminar. Ahí está, me ahí, fui. ahí, ahí, Ahí está, ahí volviste. ahí volví. Claro, entendiendo esto, que es una cuestión también que a ellos les va a generar un rédito económico, más allá de ser quizá más rentables, también más elegibles y van a terminar fortaleciéndose desde también lo reputacional. Digo, es un poco el combo que me parece que está buenísimo para ir explorando, ¿sí? Sí, 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 interesante. Bueno, hay trabajo, como bien también vos lo marcaste y surgió de este intercambio, puertas adentro y puertas afuera, ¿no? En la cadena de suministro. Puertas adentro a veces hay algunos directores que dicen, che, no destaquemos tanto estos atributos porque después encarecemos la operación, porque el proveedor va a sentir que si tiene todo esto aparte de lo que ya tenía, va a querer, digamos, cotizar de otra forma, ¿no? Y bueno, hay que trabajar en un plano, en el otro, y en los proveedores también, ¿no? Que no esperen a que sea lista negra. Que aprovechen y hagan, digamos, vayan haciendo el camino en la lista blanca de preferencia
para posicionarse de mejor manera, ¿no? Y este es un poco, me parece que el desafío que, que tienen las empresas de trabajar en los dos, en las dos dimensiones. Daniela, ¿te tenemos por ahí algo para comentar sobre esto? Creo que lo he dicho. Si yo estuviera en los zapatos de una pyme, me focalizaría en lo que los clientes necesitan, me focalizaría en empezar poquito a poquito a preparar información de cosas que me pueden llegar a requerir y Bien. que cuando me las requieran van a necesitar trazabilidad. Eso Ah, también hay que tenerlo en cuenta, lo que se llaman en sistemas de gestión los verificadores. Quizás las primeras veces cuando me dicen, ¿tenés o no tenés una política ambiental? Me creen, pero a la Hola, tercera vez me la van a pedir. Vivica. Entonces ya no ¿Cómo alcanza está tu con... tesorito? Bien, vidita, aquí en casita. ¿Tú cómo vas? hay un el- micrófono abierto, les vamos a pedir si pueden cerrar. sí. Bueno, lo hicimos nosotros. Adelante. No, decía eso, que poco a poco hay que empezar a trabajar en verificadores, en tener sustentos de las afirmaciones que hacemos Ah, y en caso de querer optar por hacer un reporte de sostenibilidad, las empresas debieran verlo como un proyecto mm, difícil, el primero, lo decía Lorena, pero factible si es que mm, lo encaramos como eh, de poco a poco y no aturdirse. Y mm, si tuviera que darle un consejo a un amigo que está dirigiendo una pyme que a su vez abastece a una gran empresa y que lo filtra por criterios ESG, lo que le diría a mi amigo es primero entender, capacitate, formate en temas de sostenibilidad, asistí a mm. algunos de los cursos que existen, luego adherir a principios como decía Pacto Global, etcétera, para entrar en el tono, luego empezar a gestionar, como decía Lorena, con un plan, luego empezar a medir el desempeño y por último mostrarlo en un reporte de sostenibilidad. Creo que un poco esa es la secuencia Bien, y hacerlo de manera desordenada no sé si da buenos frutos. bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, cerramos con Martín. Martín, ¿qué nos podés contar de esto que estamos hablando? ¿Cómo vivís en tu rol estos temas? Bueno, ya para aportar, ya muchos ya lo hablaron. Creo que el tema de la concientización y la sensibilización de las áreas de compras, de riesgos, son claves para la gestión, ¿no? Es más una función de compras y riesgo que de sustentabilidad, ¿no? Mm, Este, y sí, lo que vemos como desde desafíos es brindar como mayor profundidad en los reportes sobre metas, resultados, trazabilidad, que recién también lo mencionaba Daniela. Este, falta un poco de profundidad, ¿no? en indicadores. Así que, y en cuanto al aprovechar este tema de las pymes, pueden indagar un poco aquellos proyectos, programas que tienen muchas grandes empresas de desarrollo de pymes, de proveedores, eh, como para sumarse a ese tipo de iniciativas que la verdad que son muy útiles, ¿no? buenísimo, bueno. Bueno, simplemente un poco antes de la hora anunciada, agradecerle mucho a Lorena, a Daniela, a Martín, y bueno, después hablaré con John a ver qué pasó, pero bueno, a veces ocurren estas cosas en las plataformas, el cambio de horario a veces es un tema también que uno no, a veces no registra, lo que fuera, pero bueno, agradecerles a todos los que están presentes, no se pierdan el próximo y último conversatorio que vamos a tener en noviembre. Vamos a volver al punto inicial. El primer conversatorio trabajamos sobre el estado de situación de la gestión sostenible de las cadenas de suministros y bueno, varios meses después vamos a retomar ese tema y para hacer de alguna manera
un análisis y espero poder tener un panel también tan de lujo como el de hoy. La verdad es que todos especialistas muy reconocidos que están trabajando en la cocina, o sea, no son teóricos. Algunos, bueno, Lorena en la empresa, pero los técnicos también trabajan junto a las empresas y bueno, son una apoyatura esencial. Esto creo que quedó claro del intercambio que hemos tenido, ¿no? Para acompañar a las empresas en todo lo que ellas están intentando hacer. Así que estamos cerrando, Lore, y hacíamos recién un agradecimiento a vos, a Daniela y a Martín por... Perdón, no sé qué No hay pasó, problema. se me explotó la computadora. Y no hay problema, eso suele pasar. Así que bueno, grandes desafíos hay, pero hay avances también. Eh, Hay, creo yo, mucha discusión sobre la velocidad con que esto va a suceder o está sucediendo. No tanta discusión sobre si es el camino correcto. Me parece que eso está, amén de que ciertas temáticas dentro de la sostenibilidad están puestas en duda y en cuestionamiento. Creo yo que la propia sociedad en la que vivimos, me refiero por ejemplo a temas de inclusión, está bien, no será en la modalidad en la que veníamos, habrá que revisar, yo creo que hay una discusión interna del mundo de la sostenibilidad que se debe dar, ¿para qué? Para dar consistencia de lo que hablamos, ¿no? Porque es importante. A veces eh, lo que yo noto es que cuando el mundo de la sostenibilidad intenta argumentar puertas adentro al mundo, por ejemplo, de las finanzas, generalmente los departamentos de compra dependen del mundo de las finanzas, bueno, no es tan fácil, ¿no? El mundo financiero está muy afilado, trabaja con métricas muy objetivas y hay que saber pararse y argumentar para que ellos compren, como se dice coloquialmente, y esto requiere de una preparación también de nuestro lado para no caer en idealismos o en argumentos que no tienen del todo esencia y consistencia también. Entonces, bueno, es un proceso que creo que se está dando, así que no sé si en los minutitos que nos quedan, alguno de ustedes quiere decir alguna cosa para despedirnos o antes de despedirnos. No, ahí contestaba que capaz que nosotros no lo dimos, no lo aclaramos, pero vale la pena ahí hacer la pregunta. Las metodologías, los estándares que mencionamos, tanto IFRS como SASB como GRI, están disponibles gratuitamente y el que necesite un poco de entrar en detalle de qué significa con un párrafo de cada cosa, que me escriba a mí, por lo menos encantada de orientarlos, ayudarlos Bien. y darle el empujón para donde necesiten arrancar. También creo que vos también has publicado, Fernando, varios estudios interesantes sobre este tema en LinkedIn, entonces creo que igual está bueno seguirlo a Fernando, por lo menos yo he leído varios de los documentos que ha publicado y encontré ayer o anteayer también un documento del MIT de Estados Unidos, lamentablemente está en inglés, que habla sobre cómo la cadena de suministros cada vez es más relevante a nivel internacional en las estrategias de sostenibilidad y esto avala lo que estabas diciendo, Fernando, que no son inventos de Fernando, así que en ese sentido creo que nada, como todos los que trabajamos en sostenibilidad sabemos que tenemos que seguir estudiando y nunca paramos, pero creo que para el tema cadena de suministros hay varios estudios que avalan que estamos en el camino correcto quienes remamos para ese lado. Buenísimo. Lorena, algo para decir antes de despedirnos. No, bueno, la verdad es que me parece un espacio espectacular para todos, para llevarnos, digo, estas pequeñas cosas desde la diaria, desde la experiencia, desde las cosas que a veces uno no lee en esos documentos que decías al principio, digo, Sí. uno puede encontrar los pasos que uno tiene que seguir pero bueno, digo, la experiencia del tránsito por estos espacios te da esa mirada distinta de las problemáticas reales que, bueno, en mi caso tenemos las organizaciones o los que transitamos estos caminos. Así que, nada, gracias por la invitación. Yo también me llevo muchas cosas positivas y muchos aprendizajes. Voy a buscar los estudios que dice Daniela para ver de qué se trata. ¿Mm? Buenísimo. Gracias. No, gracias a ustedes. Martín.
Bueno, para agradecer, también me parece súper valiosos estos ámbitos de intercambio. Siempre son muy nutritivos, uno puede aportar y recibir las experiencias de los demás, los conocimientos de los demás, así que es una co-creación en definitiva. Buenísimo. Bueno, y yo retomo un poco lo que Martín planteó así en varias oportunidades. Seguramente en marzo vamos a tener una presentación en sociedad de los avances del estudio que él mencionaba sobre un núcleo de empresas y hallazgos vinculados con los reportes de sostenibilidad focalizados en cadena de suministro. Yo creo que ahí hay mucho trabajo para hacer. Hay un trabajo que tiene que ver con identificar temas que no son usualmente identificados en la órbita de esta temática. Y después hay trabajo que hacer en la gestión, porque uno no puede hablar de algo que no está haciendo, ¿no? Esto claramente es así. Y ahí hay un verdadero desafío, pero hay mucho para contar también de cosas que sí las empresas están haciendo y creo que ahí hay mucho para, en los hallazgos para apalancarse. A veces ayuda mucho el benchmarking, ¿no? Esta idea de que un estudio de esta naturaleza le da una herramienta al que está empujando esto dentro de la empresa para ir a su C-level y decir, che, mirá que eh, esto no es un invento nuestro o no es un capricho nuestro, el mundo va para este lado y lo fundamentás de alguna manera en documentos independientes que son neutros a tu función, eso yo creo que está bueno. Y otro gran desafío que planteo, y si les parece con esto cerramos, hay una tendencia todavía lenta de ir a protocolos sectoriales en el mundo. Esta idea de decir, en vez de que un proveedor que tiene 5 clientes en un rubro determinado tenga 5 protocolos distintos, 5 auditorías distintas, ¿no? El sector se pone de acuerdo y dice, bueno, nuestros proveedores de la industria tal van a tener este estándar. Todo esto requiere una madurez, ¿no? La idea es, competimos en el mercado, colaboramos en muchas otras áreas y requiere vencer las barreras propias que hay entre empresas de un mismo sector, que a veces hay un celo, un ego, bueno, de todo un poco, ¿no? Y sentarse en una mesa y estar dispuestos a decir, bueno, vamos a establecer un suelo mínimo. Después cada empresa estará en la libertad de pedir por encima de eso lo que quiera, pero también el límite de subir la vara es el mercado, porque cuando uno se pone demasiado exigente, después los proveedores son menos o piden otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que siempre ser inteligentes en esto. Pero creo que hay una virtud en entender a estos modelos de protocolos sectoriales. La idea, creo, originaria viene de los Estados Unidos, hace muchísimos años ya la industria eléctrica en los Estados Unidos, si uno quiere ser proveedor, tiene que cumplir con el protocolo del sector eléctrico de los Estados Unidos. Eso tiene muchas ventajas desde el punto de vista de que hay un ahorro de costo enorme para los proveedores, pero también en el aseguramiento. ¿Por qué? Porque el proveedor, si se cae del sistema, vamos a decir, no se cae solo del cliente, sino del sector. Con lo cual va a cuidar mucho más de cumplir porque evidentemente hay un enforcement mucho mayor de permanecer en el sector porque evidentemente puede llegar a ser como la vida misma para el propio proveedor. Así que dicho esto, bueno, les agradecemos nuevamente a todos y particularmente a los panelistas. Siempre cerramos diciendo cuídense mucho y cuiden sus familias porque es algo muy valioso que tenemos. A veces la cotidianeidad nos hace vivir muy veloces y no prestar mucha atención a eso, pero la salud de cada uno, la vida mental también, no tratar de no subirnos tanto a la vorágine y también cuidar a la familia, que es algo muy importante que cada uno tiene en los formatos que sea. Así que un gran abrazo y los saludamos hasta el próximo conversatorio. Cariños a todos. Chao, Gracias, Chao, Arturo. gracias. gracias. Hasta luego. Chao, chao.